Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta animación explicaremos el principio de funcionamiento de un motor de dos tiempos. Primero veamos un concepto rápido de lo que es. Como ya sabrán, las fases de los motores de combustión interna son admisión, compresión, combustión y escape. En un motor de dos tiempos se produce la combustión por cada vuelta del cigüeñal, mientras que en uno de cuatro tiempos se produce la combustión por dos vueltas del cigüeñal, lo que significa que a misma cilindrada se genera mucha más potencia, pero también un mayor consumo de combustible. Este tipo de motor no posee un cárter o recipiente de almacenamiento del lubricante, sino que el mismo se agrega directamente junto con el combustible, ya sea mediante mezcla manual o mediante una mezcla por bomba automática con depósito aparte, que es lo más común. Ahora veamos el funcionamiento. Recordar que en un motor de dos tiempos el cambio de gases se dirige mediante el pistón, no como el de cuatro tiempos que es por válvulas. Vamos a identificar los componentes más importantes, que son el pistón, la biela, el cigüeñal, la válvula de admisión, el cárter, el cilindro, la culata y la bujía. Otras partes también tenemos como las que son la cámara de combustión, el puerto de escape y el puerto de desbordamiento o lumbrera. Cuando la cámara de combustión se llena con una mezcla de combustible y aire, el pistón ascendente comprime la mezcla de aire-combustible y algo de aceite que está en el cilindro. La bujía enciende la mezcla y debido a la explosión el pistón es empujado hacia abajo. Este movimiento se transfiere al cigüeñal a través de la biela. Pero al mismo tiempo está sucediendo algo en el cárter. Cuando el pistón está en la parte superior, debajo del pistón también hay una mezcla de combustible aire que es precomprimida cuando el pistón desciende. La presión resultante cierra la válvula de entrada y el volumen debajo del pistón continúa disminuyendo. La mezcla no puede escapar y se comprime cada vez más. Cuando el pistón ya está casi en la parte inferior, libera la mezcla precomprimida por el canal de desbordamiento y al mismo tiempo la nueva mezcla empuja los gases hacia el escape a través del conducto de salida hacia el aire libre. Debido al impulso, el pistón se mueve hacia arriba nuevamente. El pistón cierra la lumbrera y el canal de salida. La nueva mezcla se comprime por encima del pistón y durante este ciclo nuevamente algo sucede al cárter en el mismo tiempo, pues cuando el pistón se mantiene en movimiento hacia arriba, el volumen debajo del pistón aumenta, creando una presión negativa. Esta presión negativa abre la válvula de entrada llenando el cárter con mezcla carburada de gasolina, quedando preparado el cilindro para un nuevo ciclo de dos tiempos.